La 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 la. Hey Jude. Comenzamos la vuelta al mejor estadio del mundo, pero antes he de deciros que mirad lo que está ocurriendo, mirad lo que está pasando. Me están pagando por esto, sí, como os lo cuento. Os dejo abajo en la cajita de la descripción las aplicaciones que me pagan por andar. Descárgatelas e introduce mi código de patrocinio. Muy importante, canjear los pasos siempre antes de las 12 de la noche de cada día. ¡Comenzamos! Muy buenas y bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos un día más al mejor estadio del mundo. Hoy martes 26 de septiembre del 2023. Bienvenidos a mi canal, siéntate, ponte cómodo o cómoda, que comenzamos. Otra de las vigas que tenemos del esqueleto de la plataforma de Castellana la van a empezar a quitar en breve. Ahora veremos cómo va esa demolición de la plataforma en el lateral oeste. También tenemos la fachada del lateral oeste, esas lamas que han ido colocando a medida que han ido retirando las antiguas, las que tienen que cambiar y moldear, modificar ese ángulo para que no se vea tanto el interior desde el exterior. Y aquí tenemos la esquina de la Torre B y aquí tenéis mi manita, así que me presento, soy JR, Jesús Ramírez para los amigos. Doy la vuelta todos los días al mejor estadio del mundo, al Santiago Bernabéu. Soy madridista a más no poder y echo de menos a Hazard. Por lo que puedo ver a mi derecha es que han montado una grúa del elenco de Aguilar. Parece que tiene toda la pinta de que esa grúa es para instalar esas lamas en la parte de la visera, al igual que en el lado opuesto, que están instalando las lamas en la visera del fondo norte. Ahora cuando acabemos la vuelta veremos mucho mejor si es que están haciendo algo. Parte inferior de la fachada, aún falta por cerrar esa zona, tanto la parte vertical también, con esas nuevas lamas que han incorporado, aún con los adhesivos protectores. Seguimos avanzando, la parte inferior de la Torre B, ya sin los adhesivos protectores, y vamos a ver si se pone en verde para subirnos encima de la valla y poder visualizar todo lo que va ocurriendo en el interior a través de esa valla. Así que comenzamos. Aquí a la izquierda tenemos esas vigas y esa estructura que van quitando de la plataforma de Castellana. Ahora lo que digo, veremos a ver qué es lo que va ocurriendo, qué va pasando en toda esa zona. Y aquí podemos observar cómo van desmontando los andamios que van utilizando en la obra del mejor estadio del mundo. Los están cargando en este camión para llevárselo a la delegación correspondiente. Uy, qué susto, digo, ¿y esto? Qué susto me he dado, digo, algo me está mirando. Y ahí tenemos la parte inferior de la Torre B. Ayer vimos cómo habían quitado hojas en vertical. Ahí ahora mismo están trabajando. También han quitado hojas en vertical en esa zona. No sabemos si es que estaban mal o tenían que hacer trabajos en el interior, y por lo tanto pues de forma seguida están quitando hojas en vertical hacia la parte de Castellana. Vamos a ampliar un poquito también a la plataforma que tenemos ahí, donde siguen sujetando esa enorme viga que están a punto de retirar, y poco a poco pues se van llevando todos esos trozos, todas esas secciones de la plataforma que tanto tiempo ha estado aquí en el Santiago Bernabéu, la obra del Santiago Bernabéu que tantas veces hemos visto. Así que dejamos el modo gran angular y ahí podemos, sí puedo. Ahí podemos ver la parte de las estructuras de accesos. Ahí podemos ver cómo van colocando lo que ayer vimos, los banners. Ahí están colocando las pantallas, al igual que han hecho en la parte del fondo norte. Así que ayer por eso veíamos la parte del fondo norte con las nuevas pantallas. Es porque están repartiendo las diferentes pantallas banner para las estructuras. En este caso las están colocando también en esta esquina de la Torre B. Ahí está. Así que ahora pasaremos por el lateral oeste y la parte de Castellana y también el fondo norte, a ver si han colocado más pantallitas como esas. Vámonos para allá. Sí. Ahí vemos cómo continúan con el oxicorte, esas enormes vigas que tenemos que forman esa plataforma. Poquita queda ya, queda muy poquita. Ahí podemos ver prácticamente ya el final, se ve muy oscuro, pero nos podemos hacer una idea porque solamente llega hasta la parte central.
que ahora lo veremos también desde Castellana. Bueno, lo tenemos muy visto, pero bueno, lo volveremos a ver como todos los días. Everywhere, every day. Ahí tenemos la fachada oeste. Hoy no tenemos ningún tipo de movimiento, al menos eso parece. Otra vez dejamos el modo gran angular y ahora sí que sí, nos metemos de lleno en la Castellana. Bueno, pues a medida que vamos llegando a Castellana ya vemos cómo desciende, ya vemos cómo baja ese trocito, ese tramo de viga que estábamos viendo y que hemos visto al principio del vídeo, y como también hemos observado al principio del vídeo, lo depositan, lo acumulan, lo acopian en todo este lado para reciclarlo y llevárselo. Aquí también todas estas casetas, estas oficinas improvisadas para la obra, pues las están desalojando. Ahí podemos ver el interior de estas casetas que tenemos justo enfrente, y a la izquierda tenemos este camión grúa. Al fondo tenemos una plataforma un poco escondida, pero pues también van a empezar a llevarse todas estas casetas, estos vestuarios y estas oficinas que tenemos aquí en la parte sur de Castellana. Bienvenidos al Montículo de Bélgica un día más. Recuerda dejar el like y suscribirte. Aquí tenemos la preciosa fachada oeste del Santiago Bernabéu, esa que da tanto de qué hablar, con esa separación que tenemos y esas lamas que van a intercambiar por las nuevas, esas nuevas que ya tenemos en la parte de la derecha. Toda esta zona de aquí ya han cambiado las lamas, ya han colocado las nuevas, y por lo tanto pues ese trabajo ya lo han realizado. Ahora falta aplicarlo y ejecutarlo en este que tenemos ahora mismo en pantalla, que estamos viendo a los pedazos de cracks en el interior con todos esos andamios que se han colocado en la parte interna. Dejamos el modo gran angular, no por mucho tiempo, porque nos vamos a ir a la parte superior, en este caso parte inferior de las viseras del lateral oeste. Ya sabéis que colocaron esas lamas de cierre, vimos cómo las dejaban pues en una forma un poco peculiar, un poco rara, y a medida que pasaban los días pues hemos visto cómo colocaban los andamios para poder seguir trabajando en la zona y poder anclar definitivamente y alinear como una buena ensalada que me voy a comer luego más tarde esas lamas, y que ya queden perfectamente en su posición. Faltan por colocar las de la parte central hacia la torre C, como estamos observando, que tiene una forma un poco rara, así que estas todavía tienen que trabajar en la reestructuración. Otra vez modo gran angular, como me gusta, como me encanta este modo. Lo que decíamos antes, la plataforma llega hasta este árbol más o menos, para que tengamos una orientación, así que esto es lo que queda de esta parte de aquí hasta esta zona de aquí. No queda mucho, yo creo que en 2 semanas se la pueden ventilar. Aquí tenemos el suelo de Castellana, faltan hojas en vertical por colocar en la parte inferior de la torre C. Ahora nos subiremos a la oficina privada de JR y veremos toda esta zona mucho, pero que mucho mejor. Dejo el modo gran angular y nos vamos a la parte norte de Castellana. Bienvenidos y bienvenidas a mi oficina privada aquí en la Castellana. Aquí tenemos la fachada. De momento, pues como estamos observando, no hay mucho movimiento. Sí en el interior, con la colocación y montaje de esos andamios para la manipulación de esas lamas que tienen que ir cambiando. En la parte central aún faltan por colocar esas lamas que taparán ese hueco. También el de la parte más cercana a la torre D. Liberamos un poco el zoom, ahora veremos las lamas de cierre, y ahí tenemos las estructuras de accesos, esos accesos en la parte del lateral oeste de Castellana, donde han ido incorporando esos banners, esas pantallas informativas, al igual que ya colocaron en el fondo norte del Estadio Santiago Bernabéu. Ahí lo tenemos, una caseta in the night, y poco más que comentar en los accesos de Castellana y del Estadio Santiago Bernabéu. Vamos a ver las lamas de cierre. Como hemos comentado antes, esas lamas de cierre que han ido incorporando en la parte inferior de las viseras. Ahora estáis viendo una hoja de la palmera que tenemos aquí a la izquierda, pero ahora mismo estáis viendo ya las lamas, sí, estaba todo pensado. Esas lamas de cierre en la parte inferior de las viseras que han ido igualando, que han ido colocando ya y acoplando a su debido lugar, y como hemos observado antes, están en la parte central. Ahí vemos esas plataformas, esos andamios
e irán trabajando hacia la parte de la esquina de la Torre C. Dejamos atrás el lateral oeste y Castellana y nos vamos a la esquina de la Torre C y fondo norte. Recuerda dejar el like, suscribirte al canal para seguir viendo estas preciosidades de vídeos, estas impactantes imágenes del mejor estadio del mundo. Ayer vimos cómo estaba colocada y posicionada una de las grúas en esta zona de viseras, donde hoy ya podemos ver esas lamas ya totalmente colocadas, a falta de cerrar ese hueco, al igual que la parte de la fachada, la parte vertical, que ahora pasaremos por ahí. Y también hemos visto las lamas de cierre que llegan hasta este punto, ahí lo vemos, y que aún faltan por colocar más en toda esa zona. Así que vamos a adentrarnos directamente y de lleno en el fondo norte y Rafael Salgado, que me quedo sin voz. Poco a poco van despejando toda la zona. Ahí podemos ver esas casetas que han ido desplazando, esa maquinaria que ya la están colocando en esos corralillos para los partidos. Y ahí al fondo podemos ver desde aquí lo que queda de la plataforma. Al menos nos podemos hacer una gran idea de los trabajos que quedan de la demolición de esa plataforma. Así que vamos a seguir, quitamos el zoom, estamos en la esquina de la Torre C, entramos ya de lleno en el fondo norte. Ahí tenemos uno de los huecos que tienen que ir cerrando. Vimos cómo colocaban los nexos en esa conexión fija entre las costillas y la fachada, pero aún no se va a proceder a cerrar, porque ahí podemos observar cómo están operando, cómo están trabajando en el interior con ese camión grúa. También podemos ver, ayer tuvimos una de las noticias, y es que parece que estaban quitando pantallas, al menos en la parte central de estas estructuras, de estas puertas de acceso del fondo norte. Y como podemos observar, pues también estaba el camión con múltiples pantallas, y es que han ido colocando estas pantallas en estas puertas de acceso. Ahí están. Esa es la gran novedad respecto al día de ayer en esta zona del Santiago Bernabéu. Es una perdición pasar al lado de los bares porque huele que no veas, ¿eh? Y es que encima tengo un hambre ya. Ancelotti en rueda de prensa sobre Arda Güler. Güler está disponible, le falta condición y minutos. Lo que ha mostrado en este tiempo es que tiene un talento extraordinario. Eso es genética. También ha dicho Ancelotti: todo el mundo sabe que estoy muy contento aquí, que me encuentro bien aquí. Ahora no es el tema más importante hablar de mi renovación. En el futuro tendremos tiempo de hablarlo. También ha dejado estas palabras en la rueda de prensa previa al partido de mañana contra Las Palmas, aquí en el estadio Santiago Bernabéu. Mirad cómo van despejando toda la zona para el partido de mañana. Ahí tenemos una plataforma en la esquina de la Torre D, que ahora veremos mucho mejor cuando pasemos por ahí. Están colocando esas hojas en vertical en la parte superior. Y bueno, pues ya sabéis que quitaron también, desmontaron una de las últimas grúas torres que faltaba por eliminar y por desmontar, esta que tenemos aquí, y que la base de hormigón también la vemos ahí, que va a costar Dios y ayuda a quitarla. Se ha cerrado todo esto sin la grúa torre, la verdad. Y bueno, pues aquí tenemos las puertas de acceso. Ayer vimos cómo quitaban exactamente en esta que tenemos en pantalla esa, pues bueno, valga la redundancia, la pantalla de esa puerta de acceso. Debe ser que estaba rota, estaba deteriorada, o no sabemos qué es lo que pasaba, pero la han vuelto a colocar. Y también podemos observar todos los banners que tenemos colocados en las puertas de acceso, excepto esa que corresponde con una entrada a área VIP, donde están las mamparas. Y nada, pues lo dicho, van despejando y limpiando toda la zona. Y tenemos la zona de Rafael Salgado y nos vamos hacia el lateral este. Vamos a acercar la mirada para que veáis cómo van esos trabajos de colocación de esas hojas en vertical, envolviendo la Torre D. Ahí podemos ver que desde la zona de Rafael Salgado han ido colocando esas hojas hacia la zona y la parte de Padre Damián. Y ahí están escondidos, haciendo y realizando todos esos trabajos. Liberamos el zoom. Aquí tenemos uno de los huecos que tienen que seguir cerrando también. Obviamente no se va a proceder a cerrar antes del partido de mañana, no da tiempo, así que un poquito de paciencia, continuamos. Nos asomamos a simple vista por encima de la valla para ver lo que está sucediendo
en las estructuras de accesos en la parte norte de Padre Damián. Ahí podemos ver a los pedazos de cracks trabajando en toda esa zona. A la izquierda la nueva acera, que han ido trabajando en ella durante todo este tiempo. Y ahora vamos a irnos directamente para allá para verlos en primera persona. Trabajos de soldadura en estas zonas. Ahí podemos ver a ese pedazo de crack soldando esas piezas, ese esqueleto de esas nuevas puertas que van a estar aquí operativas dentro de muy, pero que muy poco ya, y totalmente listas. Ahí tenemos las puertas 57, 55, y también podemos ver cómo están trabajando, colocando ese material previo ahora mismo en estas puertas que darán cabida a un nuevo restaurante. Ahí podemos ver cómo están colocando eso, y eso es lo que colocan previamente, y luego ya terminan de instalar lo que vienen siendo los banners LED, esas pantallas que ya están colocadas también en la parte del fondo norte. El otro día, día de partido, estuvimos culebreando, estuvimos navegando en el interior del lateral este. Pudimos ver que ya habían habilitado diferentes escaleras mecánicas, no estas, porque estas aún están listas, pero no están operativas. Las que vimos habilitadas son las que están, pues bueno, las largas, ¿no? Las que están en los laterales y que ahora mismo desde aquí no se ve muy bien. Así que esas que tenemos en la parte inferior habrá que esperar un poquito más. Más puertas de acceso, en este caso acreditación prensa, Media Accreditation Point. Y lo que hemos visto antes, pues ese material previo que están colocando en la zona intermedia de este acceso, que dentro de poco ya empezarán a colocar las pantallas informativas. Vámonos hacia la parte central a ver si este árbol no se tala. A ver si este tampoco. A ver si tenemos novedades. Esto no estaba ayer, ¿no? ¿Esto qué significa? ¿Que van a empezar los trabajos aquí en la parte de la calzada y Padre Damián? Es que la verdad, no sé si esto lo va a hacer el Ayuntamiento o el Real Madrid, no sé a quién le concierne, pero la acera está fatal. La acera está fatal, hay muchas zonas que están levantadas y bueno, las personas jóvenes, por así decir, que tengan un poquito de físico, pues pueden salvar todos esos huecos. Pero las personas mayores, ojito, cuidado, porque además yo vi una vez cómo se caía una persona justamente en la parte central donde acceden a la seguridad social y se abrió la ceja. Creo que estaba también Maribel, así que es posible, porque además veo más árboles con esos carteles. Mira, mira, mira. Este árbol no se tala, este árbol no se tala. No sé si estos serán trabajos del Ayuntamiento o trabajos del Real Madrid, pero bueno, seguimos. Bueno, ahí al fondo podemos ver una de las nuevas grúas del elenco de Aguilar, que ya vimos ayer aquí en el canal, en el vídeo diario. Si no lo has visto todavía, te lo recomiendo porque está muy guachi piruli. Y esta grúa, pues que básicamente lo que van a hacer y la función que va a realizar es la colocación e instalación de lamas en la parte superior de la torre A. A ver si desde Concha Espina, que ahora vamos para allá, se puede ver bien. Dejamos el modo gran angular. En la parte inferior de la fachada aún no han colocado las lamas hasta que no terminen de instalar pues todo lo necesario. En la zona de entrada al palco de honor, las puertas de acceso, pues tiene pinta de que no van a terminar de instalar esas lamas. Así que nos vamos hacia Plaza de Sagrados Corazones. Desde aquí se ve perfectamente y no han empezado a colocar las lamas en la zona de viseras. Ya desde la Plaza de Sagrados Corazones no tenemos mucho movimiento, lo que sí vemos es la estructura todavía en la parte central, hasta que no terminen los palcos VIP entre el primer y segundo anfiteatro y entre el segundo y tercer anfiteatro del lateral este, pues no quitarán esa estructura y dejar todo eso libre y despejado para seguir con la transformación de esta Plaza de Sagrados Corazones. Seguimos avanzando hacia el fondo sur. Llegamos ya a la zona del fondo sur y Concha Espina, dejando atrás el lateral este y Plaza de Sagrados Corazones. Mira qué cochazo, me lo pido para Reyes. Bueno, ya llegando al fondo sur podemos observar la fachada sin ningún cambio aparente, ya sabéis que están todas las lamas colocadas. Y aquí en estas guías verticales, bueno, voy a desplazarme un poco, desde aquí se ve bien. Bueno, ahora se va a ver mal porque está el autobús. Ahí podemos ver cómo han ido colocando las pletinas en todas estas zonas donde crearon esos orificios, esos agujeritos pequeños,
y que dentro de poco pues empezarán ya a colocar las pestañas. Ahora mismo están trabajando en la guía vertical que tenemos a la izquierda, y sobre todo la guía vertical de la derecha es la más avanzada de las dos que tenemos en este hueco todavía, que va muy pero que muy retrasado respecto a los otros que tenemos en las diferentes zonas del Santiago Bernabéu. Ahí van subiendo con ese útil esas lamas en la... ojo, las están colocando en la parte inferior de las viseras del fondo sur. Sí. En esa parte inferior, que ya sabéis que faltan por colocar. Vamos a ir para allá. Bueno, aquí también tenemos mucho movimiento con la demolición de la base de hormigón de la grúa torre que estaba aquí en Concha Espina. Y ahí tenemos también otra de las novedades, es que han ido colocando estas estructuras grises oscuras para las nuevas puertas de acceso en la parte más cercana del fondo sur a la torre. Ahí a la izquierda siguen demoliendo y siguen quitando todo ese escombro que va produciendo la demolición de esta base de hormigón, este enorme dado de hormigón que tenemos en la parte de Concha Espina. Bueno, desde aquí se ve mejor que donde estábamos antes. Ya sabéis que hay una valla, no es totalmente opaca, pero se puede ver lo que queda y lo que resta de demoler en esta base de hormigón. Vamos a acercar un poquito más, ahí lo podemos ver. Se han quitado pues básicamente pues mitad y les queda otra pequeña mitad ya con toda esa ferralla, todo ese esqueleto que también tiene en el interior. El martillo aquí a la izquierda, a la derecha la excavadora, que es la que va transportando y desplazando todo ese escombro al camión que tenemos ahí escondido a la derecha y que hemos visto antes. Así que ya queda poquito. Yo creo que esta semana y la que viene ya podemos ver el fin de esta base de hormigón. Y ahora se está acercando esa lama de cierre a la parte inferior de las viseras aquí en el fondo sur. Bueno, ahora se está yendo, están probando, ahora mismo se está yendo de la zona. Están probando, claro, tienen que colocar los nexos. Es que me parecía raro. En esos puntos negros que vemos en las vigas blancas, en esas piezas blancas, tienen que instalar los nexos. Me parecía raro, la verdad, que colocasen las lamas sin tener todavía los nexos. Pero bueno, ahí están probando. En breve veremos cómo instalan esas lamas de cierre. Ya sabéis que una de las concesiones que va a tener el nuevo Bernabéu es un restaurante Mau, que va a estar en la parte inferior del Torreón Sur, ahí en Padre Damián. Y antes he visto a uno, pero no lo he querido sacar porque se le veía perfectamente la cara, por si acaso luego tengo problemas. Y también lo que estoy observando desde aquí es que están empezando a colocar los banners, las pantallas también en el fondo sur, Esta es la primera pantalla que van a empezar ya a colocar en la zona de las estructuras y puertas de accesos en el fondo sur. Así que lo dicho, muchas gracias a todos. Hoy no accederé al interior, ya está el pescado vendido, mañana tenemos partido, así que no voy a comprar la entrada. Así que nada, si te ha gustado el vídeo déjame el like, suscríbete al canal y descárgate esas aplicaciones que te pagan por andar. Te las dejo en la cajita de la descripción. Muchas gracias y a la Madrid. Hasta luego.